Durante años, Antonio de la Rúa fue una figura que muchos prefirieron mantener en segundo plano cuando se hablaba de Shakira, expareja, ex-manager y pieza clave en la construcción del imperio global de la cantante. Su nombre quedó asociado a un pasado que parecía cerrado, pero ese silencio terminó. Y cuando habló, no lo hizo desde la nostalgia ni desde el resentimiento, sino desde un lugar mucho más incómodo para algunos. El de los datos, la memoria estratégica y los resultados medibles. Si este contenido te aporta contexto real y no el típico chisme vacío, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Aquí analizamos la farándula con datos, memoria y sin versiones maquilladas. Activa la suscripción porque lo que viene sigue subiendo de nivel. La reaparición de la Rúa no ocurrió en un programa de chismes ni en una entrevista provocadora. Sucedió en un contexto aparentemente neutro, una conversación sobre liderazgo, negocios y construcción de marcas personales a gran escala. Fue ahí donde, casi sin preámbulo, apareció el nombre de Shakira. Y con él, una afirmación que encendió todas las alarmas. La última gira mundial de la artista no solo fue un éxito artístico, sino una de las operaciones económicas más rentables de la industria musical en la última década. Antonio explicó que, cuando se analizan las cifras reales, no las infladas ni las promocionales, el impacto financiero de la gira supera holgadamente los cientos de millones de dólares. No habló solo de entradas vendidas. Desglosó ingresos por merchandising, acuerdos de retransmisión, patrocinios globales y expansión de marca. Para él, la clave no fue el espectáculo en sí, sino la arquitectura detrás del espectáculo, y ahí comenzó a dibujarse el verdadero mensaje de sus palabras. Según de la Rúa, Shakira entendió algo que muy pocos artistas logran comprender a tiempo, que una gira no es solo un tour, es una plataforma de expansión global. Cada concierto refuerza una marca, cada ciudad abre mercados secundarios y cada aparición pública consolida una narrativa de poder. Esa visión, dijo, no nace de la improvisación ni del impulso emocional, sino de una planificación quirúrgica que se trabaja durante años. Las palabras empezaron a circular como pólvora. En cuestión de horas, fragmentos de la entrevista inundaron redes sociales y programas de entretenimiento. Pero lo que más llamó la atención no fue solo la cifra estimada de la fortuna generada, sino quién la estaba diciendo. Antonio de la Rúa no es un comentarista externo, fue parte del engranaje que ayudó a convertir a Shakira en un fenómeno global mucho antes de que su nombre dominara listas internacionales. En ese contexto, su testimonio adquirió un peso distinto. No hablaba desde la especulación, sino desde la experiencia directa. Recordó cómo, incluso en etapas tempranas de su carrera, Shakira ya pensaba como una empresaria global. Decisiones sobre idiomas, mercados, alianzas estratégicas y posicionamiento cultural no eran casuales. Eran movimientos calculados. Y esa mentalidad, aseguró, sigue intacta hoy. A medida que la entrevista avanzaba, el foco dejó de ser únicamente Shakira para convertirse en algo más amplio. La diferencia entre construir poder real y perseguir visibilidad momentánea. De la Rúa habló de figuras públicas que confunden notoriedad con influencia y exposición mediática con solidez estructural. No dio nombres al principio, pero la audiencia ya intuía hacia dónde se dirigía el discurso. El contraste se volvió inevitable cuando el entrevistador mencionó el ecosistema mediático actual, dominado por polémicas, virales y proyectos que viven más del ruido que de los resultados. Antonio fue tajante. El éxito verdadero no necesita espectáculo permanente, porque se sostiene solo. Esa frase marcó un antes y un después en la conversación. En ese punto, la figura de Gerard Piqué comenzó a sobrevolar la charla sin haber sido nombrado directamente. El público conectó los puntos por sí mismo. Mientras Shakira recorría el mundo llenando estadios y fortaleciendo su imagen, el exfutbolista se mantenía en el centro de debates donde el foco rara vez estaba en la solidez de sus proyectos, sino en la controversia que los rodeaba. Pero Antonio no atacó. No fue necesario. Su estrategia fue otra. Mostrar cómo se ve el éxito cuando se mide en cifras, estabilidad y proyección a largo plazo. Explicó que las grandes fortunas no se construyen reaccionando al entorno, sino anticipándolo. Y en ese sentido, dejó claro que la carrera actual de Shakira responde a una lógica de largo plazo que trasciende modas y coyunturas personales. Lo más llamativo fue el tono. No hubo euforia ni revancha. Hubo calma, una seguridad casi incómoda. Como si las palabras no buscaran convencer, sino simplemente dejar constancia de una realidad. Esa serenidad fue interpretada por muchos como la mayor bofetada simbólica, porque no hubo necesidad de exagerar ni de dramatizar. Los números hacían el trabajo solos. En América Latina, la reacción fue inmediata y mayoritariamente favorable a Shakira.
En España, el debate se polarizó, pero incluso analistas tradicionalmente críticos reconocieron que las cifras mencionadas encajaban con estimaciones del sector. Economistas especializados en entretenimiento comenzaron a validar públicamente los rangos financieros que de la Rúa había insinuado. Quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que Antonio de la Rúa dijo una verdad incómoda o que simplemente puso sobre la mesa lo que muchos no se atreven a reconocer? Escribe tu opinión y dime de qué lado estás. Mientras tanto, Shakira guardó silencio. No desmintió, no confirmó, no comentó. Ese silencio fue leído como una señal de control absoluto de la narrativa. No necesitaba responder porque su agenda hablaba por ella. Conciertos agotados, acuerdos globales y una presencia constante en rankings de poder e influencia. La primera gran consecuencia de las palabras de Antonio fue clara. Se reinstaló la idea de que Shakira no atraviesa una etapa de revancha, como algunos la presentaron tras su separación, sino uno de los momentos más estratégicamente sólidos de toda su carrera. Su éxito no es reactivo, es estructural, y esa distinción cambia por completo la lectura de su presente. Al cerrar la entrevista, De la Rúa dejó una reflexión que pasó casi desapercibida, pero que sería clave para lo que vendría después. Las comparaciones no se buscan cuando uno hace bien las cosas, aparecen solas. Esa frase quedó flotando en el aire, y sería el punto de partida para una segunda ola de interpretaciones, reacciones y silencios que terminarían de encender la conversación pública. La verdadera sacudida no vino solo de las palabras medidas de la Rúa, sino de todo lo que pasó después. Porque en la farándula no importa solo lo que se dice, sino quién lo dice, cuándo lo dice y qué efectos provoca. Y aquí el efecto fue inmediato. Titulares, análisis cruzados, videos de opinión y una avalancha de lecturas que dejaron algo muy claro. El relato ya no lo controla nadie, lo controla la realidad. Tras esas declaraciones, los medios que durante años evitaron mencionar a De la Rúa en el contexto Shakira comenzaron a rescatar su figura desde un ángulo distinto, no como ex, no como antagonista, no como villano de una narrativa pasada, sino como una voz externa que valida el presente sin reclamar protagonismo. Y eso, paradójicamente, le dio más peso a lo que dijo. Porque no habló desde el resentimiento ni desde la nostalgia, habló desde los hechos comprobables. Cifras, impacto global, consistencia artística. Mientras tanto, el contraste con otros protagonistas del universo mediático se volvió inevitable. Porque cuando alguien elige no hablar, no victimizarse y no reescribir la historia, deja al resto expuesto. La farándula funciona así. El silencio bien colocado grita más fuerte que cualquier entrevista llorosa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cada vez que alguien intentó reinterpretar el pasado, las palabras de la Rúa funcionaron como un ancla incómoda, simples, sobrias, difíciles de atacar. En paralelo, la industria empezó a reaccionar. Productores, analistas musicales y portales especializados dejaron de enfocarse en el drama para centrarse en lo que realmente sostiene una carrera. Números, alcance, demanda, giras agotadas, impacto en mercados donde otros artistas latinos nunca lograron entrar, presencia constante en rankings internacionales sin depender del escándalo. Ahí es donde la narrativa sentimental se cae sola. Porque el éxito sostenido no se explica con marketing emocional, se explica con consistencia. Y aquí entra un punto clave que muchos pasaron por alto, el cambio de percepción del público, no del fan duro, sino del espectador promedio, ese que no toma partido pero observa. Ese público empezó a notar algo incómodo para algunos discursos. Mientras unos siguen anclados en explicar qué pasó, otros simplemente siguen avanzando. Y en la farándula moderna, avanzar vale más que justificarse. Las redes sociales jugaron su papel, claro, pero no como tribunal emocional, sino como termómetro. Los comentarios ya no giraban tanto en torno a quién tuvo la culpa, sino a quién está mejor parado hoy. Y ahí la diferencia fue brutal, porque cuando una carrera se sostiene por resultados actuales, no necesita que nadie la defienda, se defiende sola. Eso explica por qué las palabras de la Rúa no generaron escándalo, sino asentimiento. No eran polémicas, eran obvias. Al mismo tiempo, se empezó a notar un fenómeno curioso, la incomodidad de ciertos medios. Aquellos que durante años construyeron relatos emocionales ahora se veían obligados a actualizar el guión. Ya no podían vender la historia de superación sin reconocer el contexto completo. Y cuando el contexto se amplía, muchas narrativas se quedan sin oxígeno, porque la realidad no encaja en guiones prefabricados. Este episodio también dejó una lección silenciosa sobre el paso del tiempo en la farándula. El tiempo no borra, ordena, coloca a cada quien en el lugar que le corresponde según lo que construyó después del drama. Y ahí no hay entrevistas que salven ni documentales que maquillen. El tiempo es el editor más cruel y más justo. Y en este caso, editó sin piedad.
Y si sientes que este video dice cosas que otros callan, compártelo y suscríbete al canal. Que esta historia llegue a más gente y que cada quien saque sus conclusiones con toda la información, no solo con titulares.